Amada Iglesia de Dios, paz. Paz, hermano. A nuestros amigos que nos honran con su presencia en esta tarde, sean bienvenidos y que la paz de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Hermanos, es un privilegio para mí estar al frente de la iglesia y ya ordenado como pastor para dirigir la obra en este lugar. Agradezco a cada uno de ustedes el que estén en esta tarde y de antemano les pedimos sus oraciones por el trabajo que vamos a hacer en este lugar. La reflexión, hermanos, que yo voy a dar en esta tarde está formada por el título No despreciemos la gracia de Dios en Cristo Jesús. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 13 y versos 41 en adelante. Dice así: Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Este día de reposo, hermanos, equivale al sábado, todos lo sabemos. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último, ¿de qué dice? De la tierra. Verso 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo. ¿Y de qué más, hermanos? Esta porción de la Escritura nos manda hasta la ciudad de Antioquía. Pablo y Bernabé, como cristianos, llevan el Evangelio a esta ciudad. Yo quisiera, hermanos, leerles algo de lo que se daba en esta ciudad de Antioquía. Y dice así: Antioquía de Pisidia
se inflamaba con facilidad. Era una provincia muy diversa. La habían fundado los sucesores de Alejandro Magno hacia el año 300 a.C. Los judíos solían darse prisa en acudir a las nuevas ciudades. Eso no lo busque en la escritura porque estoy leyendo algo acá. Acudir a las ciudades para copar los primeros puestos. Como Antioquía estaba en un nudo de comunicaciones, llegó a ser colonia romana en el año 6 a.C. Formaban la población griegos, judíos, romanos y no pocos de los nativos frigios, que eran muy emotivos e inestables. Era la clase de población en la que cualquier chispa podría provocar una conflagración. Allí se habían metido el apóstol Pablo y Bernabé, en esta clase de gente en la que había ahí. La única cosa que sacaba de quicio a los judíos, que fue por lo que ellos se enojaron con Bernabé y Pablo, era la posibilidad de que alguno de los privilegios del pueblo de Dios fuera a parar a gentiles incircuncisos. Así es que se movilizaron. En aquellos tiempos, la religión judía ejercía una considerable atracción entre mujeres y nada era más libre que la moralidad sexual. Eso es lo que era como el pan del día. La vida familiar se estaba deteriorando y las víctimas eran las mujeres. La religión judía predicaba una pureza moral y una vida limpia. Esto es lo que predicaban los judíos. Entonces, en torno a la sinagoga se reunían muchas mujeres con frecuencia de alta posición social, que encontraban en su enseñanza precisamente lo que andaban buscando. Muchas de estas mujeres se hicieron prosélitas y aún más temerosas de Dios. Los judíos las convencieron para que incitaran a sus maridos, que eran en muchos casos hombres de posición, para que tomasen medidas contra los predicadores cristianos. Y el resultado inevitable fue de la persecución. Antioquía se llenó de peligros para Pablo y Bernabé, que tuvieron que marcharse. Esa fue la situación en la que fueron a caer Pablo y Bernabé al llevar el Evangelio a esta ciudad de Corinto. Sin embargo, los cristianos consideraban que tenían que compartir sus privilegios. Como se ha dicho, los judíos veían a los paganos como paja que se podía quemar, y Jesús los veía como una cosecha que había que recoger para Dios. Y la iglesia cristiana debe tener esa misma visión de un mundo para Cristo. En el lugar donde Dios nos trajo, somos llamados como Bernabé y Pablo. No se sabe qué es lo que nos va a esperar en esta ciudad, pero le damos gracias a Dios porque la iglesia está hoy en este lugar. Y tenemos un reto, hermanos, como lo tuvo el apóstol Pablo, como lo tuvo Bernabé, de enfrentar muchas situaciones para llevar la palabra a aquellos necesitados. Las mujeres piadosas habían encontrado un sistema bueno, ¿no? Porque en este lugar la prostitución y el sexo era, hermanos, lo que estaba común. Habían diosas para esto, para lo otro,
Y estas mujeres piadosas dice que encontraron en la religión de los judíos algo que ellas andaban buscando, porque los judíos predicaban la pureza y una vida limpia. Pero Pablo y Bernabé estaban llevando la salvación por medio de Cristo Jesús. Así como vimos en la lectura que el siguiente sábado dice que casi toda la ciudad estaban listos para escuchar lo que ellos iban a predicar. ¿Por qué? Porque estaban predicando con el denuedo, con el poder del Espíritu Santo, con la entrega, con todo aquello que Dios les había puesto para que se entregaran a predicar su palabra. Y eso, hermanos, los llevó a que cayera la gracia de Dios en ellos, y cuando ellos hablaban la palabra, esa palabra era deseada por el pueblo. Ahora nosotros estamos aquí con ese fin, y no solamente aquí en Union City, sino en el lugar donde usted está. Morristown. ¿Encontrará conflictos Morristown por llevar la palabra? Hoy no hay, hermanos, aquí no hay esos conflictos como los que habían allá. Así que tenemos la oportunidad de llevar, hermanos, esta palabra con todo el poder que nuestro Dios nos da, para que aquellas personas que están necesitadas, dice el verso 46 de la lectura que tuvimos de Hechos 13. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Está hablando con los judíos. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Y dejaron, hermanos, aquella gente, y ellos caminaron hacia el propósito que Dios tenía de que su evangelio se predicara desde Jerusalén, ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Dios nos hace, hermanos, un recordatorio de que no despreciemos la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Esa gracia que Dios ha traído, que ha mandado por medio de su Hijo Jesús, no deberíamos de desperdiciar, pero ni un tan solo momento de esa gracia maravillosa, la cual, hermanos, que por medio del Evangelio viene a cambiarle a cada persona que acepta ese llamado su vida. Dice Hechos 13:37. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Está hablando de Cristo Jesús. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se nos anuncia perdón ¿de qué? De pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él, en Jesús, es justificado todo aquel que ¿qué? Cree. Ese es el detalle. La gente hoy en día quiere salvación, pero no todos quieren creer al Evangelio. Yo quiero que me vaya bien, pero yo quiero seguir en mis propios caminos. Yo quiero tener en aquel día que el Señor me diga: bien hecho, mi buen siervo fiel. ¿Qué dice? ¿Qué dice más el verso? En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te tendré entrar al gozo de mi Señor. En lo poco me fuiste fiel, dice, en lo mucho te pondré. Pero la pregunta es, hermanos, ¿cuánto es ese poco
ese trabajo que nosotros estamos haciendo, para que en aquel día el Señor me diga: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, aquí, hermanos, la palabra le está diciendo a estos hermanos, lo que no pudieron hacer con la ley de Moisés, lo que la ley de Moisés no pudo hacer, ahora sí lo pueden hacer por Él, por Cristo Jesús, pero tienen que creer. Al que cree, dijo el Señor, todo le es posible. Si usted no cree, hermanos, al Evangelio, le va a ser bien difícil. Sigue diciendo, verso 39. Y que de todo aquello que... No, el 40. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está escrito o dicho en los profetas. Y esta fue la lectura que nosotros tuvimos. Mirad, oh menospreciadores, aquellos que menospreciaban la gracia de Dios. Dice: yo voy a hacer una obra grande con ustedes, y cita Habacuc 1:5, donde Dios manda a los pueblos vecinos que eran destructores, para que vayan a castigar al pueblo de Judá por incrédulos. Ahora, ¿qué le puede pasar a usted si no cree al Evangelio? Si no toma en cuenta la gracia de Dios, si no la ve, hermanos, como algo especial, como algo que tenemos que agarrarla, como cuando usted tiene sed literal, y agarra un vaso con agua y se lo toma. ¿Cómo le cae esa agua? Le cae, le refresca, le sustenta y lo tranquiliza. Y aquella agonía, aquella sed que tenía, se le calma. Entonces, hermanos, Dios también nos está invitando a que no desperdiciemos la gracia de Él, que es por medio de Cristo Jesús. ¿Y cómo la obtenemos? Por medio, hermanos, del Evangelio. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo. ¿Y qué dice más? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso es, hermanos, aprovechar y no desperdiciar la gracia de Dios. La vida es tan corta, hermanos, es tan cortita. Si yo le pregunto a usted que me diga si se acuerda cuando tenía 10 años, creo que todos recordamos esa edad, ¿no? Dicen los psicólogos, gente que trabaja en eso, que si usted tuvo una vida de abuso, hay tiempos que usted no se va a recordar. Pero si usted tuvo una niñez y toda una vida bien, se puede recordar hasta cuando tenía 2 años, desde que empezó a tener uso de razón. Entonces pensemos, hermanos, cuando éramos jóvenes, los jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? ¿Pueden levantar su mano los jóvenes? Sin miedo, hermano, no los voy a comprometer a nada. Aprovechen su tiempo. Aprovechen su tiempo. Porque la juventud, ¿cómo es? Es pasajera. Y la gracia del Señor la tenemos hoy en nuestras manos. La tenemos así como el plato del día. Dice la palabra de Dios que Dios hace que su sol salga sobre buenos y malos, y la lluvia sobre justos e injustos. Esa es la gracia de Dios en lo que es lo material, y en lo espiritual la tenemos aquí, hermanos. Dios da su misericordia gratuitamente a todos. No la despreciemos, hermanos. Dice Isaías, vayan conmigo a Isaías 55, versos 1 y 2. Dios da su misericordia gratuita para todos. A todos los sedientos. ¿Sedientos de qué, hermanos? De justicia. De la gracia.
de la paz, del amor de Dios, de las cosas buenas. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid comprar, comer. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. En el verso 2 hace una pregunta: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma. ¿Con qué, hermanos? Con grosura, con abundancia. Cuando dice con grosura, hermano, se está refiriendo que no te va a faltar nada. Cuando tú llegas al Evangelio, empiezas a quitarte todas las cargas que has venido cargando por muchos años, y empiezas a soltarla y empiezas a ser una persona nueva. Por eso dice la palabra que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas, dice, pasaron. He aquí son hechas nuevas. Después de que llegas al Evangelio, comienzas a dar pasos, quizás suaves, pero firmes. Y en cada paso que vas dando, vas aprendiendo más y vas llevando una vida muy diferente. Y cuando sientes que estás metido en la gracia, en el Evangelio, en todas las cosas de Dios, dices: ¿por qué no llegué antes al Evangelio? ¿Qué nos ofrece el mundo? ¿Ofrecerá algo bueno? No. El mundo nos engaña. ¿Amén? Te engaña. Las cosas del mundo son como espejismos. Cuando vas en una carretera, para ponerlo más claro, allá a lo lejos ves como que hay agua, ¿verdad? Pero a medida que te vas acercando, queda un espejismo. Así son las cosas del mundo. Aparentemente son buenas y como que te gozas, ¿verdad?, entre comillas, por un momento, pero después sientes un cargo de conciencia. Estás mal contigo mismo y te engañó. Y la gracia de Dios, nosotros cuando nos portamos o cuando te portaste de esa manera, la estás desperdiciando. Y la palabra dice: no desperdiciemos la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Señor. Dice Isaías en el capítulo 43, Isaías 43, verso 25: Yo soy el que borro tus rebeliones, por amor, ¿de qué dice? De mí mismo. Y no me acordaré, ¿de qué dice? Más de pecados. No me acordaré más de tus pecados. Pero tienes que creer y tienes que llegar. Fíjese, son dos cosas: creer y llegar. Llegar, que es caminar en el Evangelio. En el capítulo 44, dele vuelta a la hoja, y el verso 22 nos dice de la siguiente manera: yo deshice como una nube, ¿qué dice? Tus rebeliones, y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. ¿Qué más queremos escuchar de Dios? ¿Cómo usted ve el amor de Dios? Aquí le está hablando al pueblo de Israel, pero hoy le está hablando a usted, hermano. Porque la palabra de Dios dice que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza. Así que hoy me está diciendo la palabra de Dios a mí: yo deshice como nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. ¿Ve la niebla en la mañana? ¿Vieron una portada que estaba ahí en el canto, que se veía una niebla muy bonita? Esa niebla, cuando sale el sol, ¿qué pasa? Se disipa, desaparece. Así desaparece Dios el pecado de todo aquel que cree
y llega al Evangelio y toma la gracia de Dios como ese regalo tan especial que Dios quiere, y no quiere, hermanos, que la desperdiciemos. Dios quiere que el hombre se vuelva de sus malos caminos. Ay, hermanos, Proverbios dice que hay caminos que al hombre... ¿Alguna vez tomó algún camino usted que le parecía derecho? ¿Sí? ¿Y qué pasó al final? Era más torcido que las calles que van para... no sé para dónde, ¿no? Yo le puedo mencionar un pueblo, pero usted no sabe qué pueblo es. Si yo le digo un pueblo, para ciudadarse, son así. Pero usted debe conocer algunas calles que van para algún lugar que son así, torcidísimas, malas. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos está diciendo hoy, váyanse al libro de Isaías, ahí mismo en el 55, Isaías 55, y el verso 7. Dios en esta tarde, hermanos, te está invitando a que tomes de esa agua viva. Dice el verso 7. Ve el verso 6 para que entremos con fuerza en el 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Y aquí viene una confrontación. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase ¿a quién? A Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será ¿qué? Amplio, hermanos, en perdonar. ¿Cómo es algo amplio? No hay restricciones. Dice aquí mismo, ¿no? Al principio del libro de Isaías 1:18, venid a mí, no, venid luego y estemos a cuentas. ¿Qué más dice? Si tus pecados, dice, fueren rojos. Un hermano que cantaba aquí lo menciona. Es amplio en perdonar, pero, hermanos, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual, dice, tendrá de él misericordia. ¿Usted ha tenido misericordia alguna vez de alguien? Para que vea que es tener misericordia, ¿no? Si usted quizás no ha experimentado la misericordia con otro, quizás usted no sabe qué es ser misericordioso. A ver, ¿alguien ha experimentado misericordia con alguien? ¿Sí? Amén. ¿Cómo se siente? Especial. Se siente bien, se siente especial. Cuando la persona no merecía misericordia, pero le dimos misericordia. Así es Dios. Dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero la gracia nos alcanza y la misericordia de Dios nos absorbe y somos, hermanos, perdonados. Miqueas 7:18 dice, me gusta lo que dice este profeta. Miqueas, puedo encontrarlo, hermanos. Se lo voy a leer. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita ¿en qué? En misericordia. Miqueas 7:18. Se deleita el Señor en ser misericordioso. Entonces, hermanos, nosotros los que ya tenemos compromiso con el Señor, seamos misericordiosos con aquellos que están alrededor nuestro. Mostremos ese amor, mostremos esa caridad, esa misericordia, y verá usted cómo la persona que está al lado suyo va a querer ser como es usted. ¿Qué dice usted? ¿Nos llevamos ese reto? ¿O somos crueles nosotros, que no nos gusta la misericordia? Pero si queremos, ¿verdad?, la misericordia de Dios. Hebreos capítulo 8 y verso 12. El escritor a los Hebreos
afirma lo que dice Malaquías. Hebreos capítulo 8 y verso 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esa es la misericordia de Dios. Seré propicio, seré yo el que pague la culpa, el pecado de ellos, y no me voy a acordar más de lo que ellos han hecho, pero siempre y cuando, hermanos, nosotros nos acerquemos a ese camino, a esa gracia, y caminemos en ese bendito evangelio que nos va a hacer como esta lámpara. Si esta lámpara no estuviera aquí, ¿verdad que ustedes no me pudieran ver ni yo pudiera ver bien esto acá? Eso es lo que hace el evangelio. Dice, Dios quiere, hermanos, perdonar tus pecados. Otra pregunta que yo quiero hacer: ¿cómo estamos nosotros con el perdón hacia otros? ¿Cómo estamos nosotros con el perdón hacia otras personas? Dice aquí Isaías, el verso que leíamos de Isaías 1:18: venid a mí y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser como la blanca lana. En primera de Juan, capítulo 1 y verso 9, vamos a leer algo muy especial. Si confesamos, Él es fiel y justo, ¿verdad? Pero hay que confesar, hay que decirle al Señor, estoy aquí, y rendirse delante de Él. Juan, y termino con esto, pónganse de pie. En el verso 10: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Cuando llegamos a la iglesia, estamos llegando a la casa del buen pastor, al que dio su vida por rescatarnos a cada uno de nosotros. No desperdiciemos la gracia de Dios, que es la que nos va a hacer que en aquel día entremos al reino milenial y después al reino eterno. Dios añada bendiciones a su palabra y paz.